Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje. Buenas noches a todos, bienvenidos a De Noche y Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo, agradeciéndole la anfitrionía a nuestro compañero Emanuel Sánchez Nájera, quien nos recibe desde su oficina, su flamante oficina, donde el ambiente es ligero y agradable, como presidente estatal del PRD. En esta ocasión, bueno, pues ya en su absoluta potestad. Quiero que nos platique, por favor, cuál es su punto de vista de este lamentable tema que abate al país, que es el asunto de Guerrero, el caso de Guerrero, que, bueno, pues ineludiblemente trastoca al PRD, puesto que la gente que lideraba en aquella alcaldía, en aquella municipalidad, obedece o es emanada de las filas de este partido. Entonces, pues, ¿qué opinión le merece al presidente estatal del partido amarillo perredista este lamentable hecho que está estrabulliendo el país? Buenas noches, Carlos, gracias por la oportunidad. Buenas noches al auditorio. Al contrario. Definitivamente es un tema complicado, sin embargo es un tema que debe tratarse con toda seriedad. El asunto Guerrero, hay que llamarlo como es completamente lamentable. Como lamentables son muchas cosas que han acontecido en este país. El manejo que le han dado las dos únicas cadenas nacionales de televisión y algunos otros medios que le siguen, creo que es igualmente lamentable o más. Han tratado de darle un giro únicamente político dirigido hacia nuestro partido en específico, y eso ha venido también a impactar un poco en el electorado o en las exigencias, en las preferencias de algunos electores a nivel nacional. Debo decirte que se han realizado ciertos estudios, encuestas de opinión, en donde la gente de Guerrero no lo percibe como lo percibe el resto del país. Es decir, la gente de Guerrero no culpa al gobernador o al exgobernador, pero mejor dicho, al gobernador con licencia, Ángel Aguirre, no lo culpa. Culpa, extrañamente, te doy los resultados, el 40 y tantos % de la población culpa al alcalde, que hoy ya está preso, aunque en muy dudosas circunstancias. El 15% culpa al gobierno federal, y entre esos hay varios. Raramente al crimen organizado y al narcotráfico, solo el 2% de los que les contestan culpan al narcotráfico. A lo mejor porque dan por sentado que parte del gobierno está ya ahí coludido. A nivel nacional cambia un poco la cosa. Muchos culpaban al gobernador del estado, aunque después de su licencia eso se apagó un poco. Pero el país completo ve, creo ya, o al menos una buena parte, que este es un problema de tipo federal, porque estamos hablando de delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, aunque el gobierno federal no ha querido decirlo, es responsabilidad de la federación. Es decir, es un problema que debió atacarse y zanjarse o buscarse detener desde el gobierno federal, no el estatal o los municipales. Y eso es algo que no se ha dicho con todas sus letras. Otro asunto tremendamente delicado es que se ha manejado de tal forma que parece ser ya una moda más que una exigencia. Y lo explico ahora. En estos días hemos encontrado noticias de que encontraron una fosa clandestina en X municipio y había 18 cuerpos. Y les hacen un estudio genético y entonces resultó que no era de ninguno de los 43 estudiantes. Y como no era de ninguno de los 43, pues entonces ya no les importa. No son los 43, hay que seguir buscando. Déjalo pasar. Pero entonces, ¿qué pasó con esos otros 18? Hay que recordar que México tiene 85,000 desapariciones forzadas. 85,000 en los últimos 10 años. 85,000.
Y sin embargo le damos solo importancia a estos 43. No porque no la tengan, porque por supuesto que la tienen. Pero insisto yo, debe de ser un detonante para que la sociedad en su conjunto exija la salida no del alcalde hoy preso, no del gobernador hoy con licencia, de todos, del color que sea, que tengan que ver algo con esta naturaleza y esta gravedad. Ciudad Juárez, ¿hace cuántos años hay feminicidios, tras feminicidios? Y ya se nos olvidó, como si fuese moda. Después resulta que ya en la estadística el Estado de México es todavía más violento para las mujeres que en el propio Juárez. ¿Y quién dice algo? Porque ahí no se exige la salida de nadie. Que se vayan todos, pero todos los que se tengan que ir y del color que sea, sin importar eso. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, en esas mismas fechas, cuando se estaban buscando las fosas clandestinas, por qué no decir que en Ecatepec, por una orden judicial que un regidor nuestro busca, se manda a vaciar un canal de desagüe de estos colectores grandes y se encuentran, porque se estaba buscando el cadáver de un licenciado, se encuentran 22 cuerpos y casi todos de mujer, y la nota pasó de noche porque no eran los 43 estudiantes. En León hay una manifestación y un movimiento muy fuerte, pues es un gobierno azul, porque del inicio de año a la fecha hay más de 100 mujeres desaparecidas, más de 100, pero como no son los 43 de Ayotzinapa, no importa. Eso es lo lamentable. Definitivamente es tremendamente duro que veamos que puede haber casos de corrupción, de impunidad y de corresponsabilidad, de corrupción, de tal suerte que un grupo narcotraficante absorba incluso a las policías municipales o estatales. Por supuesto que es muy lamentable. Lo triste sería que esto se convierta en un linchamiento solo por esos 43, cuando en realidad, y todos lo sabemos, la política de combate al crimen organizado, al narcotráfico en su conjunto, ha sido errónea de 8 años para acá, desde que se desató la guerra. Y esos 8 años nos han costado cientos de miles de muertos. ¿A ti te da la impresión de que que pareciera una crucifixión contra esos gobiernos a nivel federal y estatal, a nivel estatal y municipal, perredistas, sea una especie de tendenciosismo del gobierno federal para eximirse, para desahogar su corresponsabilidad o su coirresponsabilidad? Creo que tiende de las dos, mira. Hay que aceptar, y eso es importante, de hecho nuestro propio presidente nacional así lo dijo en su momento, hay que reconocer que nosotros tenemos algo de culpa, o mucha de la culpa. ¿Por qué? Porque la competencia electoral se volvió tan voraz, se volvió tan cara, porque no hemos sabido utilizar otros métodos, que ahora muchos partidos políticos, incluido en algún porcentaje nuestro, buscan tener perfiles de gente que sea conocida, que tenga dinero para sortearse una campaña electoral. Y en ese espíritu se adopta al que sea que tenga el presupuesto suficiente como para enfrentar una campaña electoral con muchas posibilidades de éxito. Eso se hace actualmente en todo el país. ¿Quiénes pueden tener esa cantidad de dinero? Pocos. ¿De dónde venga? Es todavía más de dudarse. Eso es justamente lo que nos pasó. Igual, nosotros no supimos poner el dedo en el renglón puntual para poder analizar quién era el candidato que podía ser postulado, pero además hay que decirlo también, no solo por el PRD, fue una postulación por el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, y con el respaldo del recién naciente, que todavía no estaba con registro nacional, Morena. Pero hoy nadie dice esta boca es mía, más que el PRD. Todos los demás se hacen como de yo no supe nada, yo ni estaba. En realidad fue una coalición. Y ese candidato fue postulado por el PRD, por el PT, por Movimiento Ciudadano y por el grupo de Morena. Aunque hoy no lo quieran decir.
Y todos estuvieron de acuerdo, aunque hoy digan que no, o que ni lo conocían. Eso lo que propicia es que tengamos un hilo flojo que alguien nos pueda jalar, una cola que nos puedan pisar. Esa cola, por tiempos electorales, era el momento de pisarla. El gobierno federal conocía de este asunto, supo de lo lamentable de este asunto, pero decidió que no iba a intervenir esperando que el linchamiento se fuera hacia el PRD, porque el próximo año hay elecciones de Guerrero para la renovación de universitaria. Y nos quiso cocinar a fuego lento, porque desde las primeras horas sabía el gobierno federal lo que estaba pasando. Y cuando el gobernador, que además con testimonios y con pruebas claras, demuestra que le pidió a la federación su intervención, la respuesta de la federación fue: arréglese solo. Arréglese usted solo. Porque aunque haya habido tantos muertos, haya habido tantos desaparecidos, es un problema estatal. Cuando es así. Y donde nos interesa, 4 o 5 personas pueden desatar un movimiento federal, pero ahí no. Y nos fue administrando, porque los 11 días después, a 11 días después, decide atraer el caso a la PGR, 11 días después. Y cuando lo atrae, administra las pruebas. Y nos quiere cocinar a fuego lento. El verdadero problema del gobierno federal es que poco a poco y sin darse cuenta se quemó el propio gobierno federal. Literalmente. Entonces, cuando la comunidad internacional, cuando el país empieza a voltear hacia México y dice: señor, la responsabilidad íntegra en primera instancia es de la presidencia de la República, es cuando entonces empiezan a manipular, a acelerar pruebas y a darle un giro. Pero hasta que perciben que nos avientan a nosotros al rosticero, y que ellos que nos estaban dando vuelta y atizándole el fuego, se empezaron a quemar. Y cuando eso les pasa, entonces dan unas salidas. Y viene toda esta otra andanada de comentarios. Pero hasta entonces. Y después viene: míralos, me están quemando hasta la puerta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo quieres que responda? ¿Cómo no quieres que les ponga un freno fuerte si ya me están transgrediendo de esta manera? Hay que decirlo, mira, quedan tremendamente muchos cuestionamientos, muchos. No es posible tampoco decir que como al alcalde o el exalcalde de Iguala fue detenido en Iztapalapa, como Iztapalapa es un gobierno perredista, entonces el PRD lo encubría. Que así en ese sentido van las notas. Es tanto como pensar que donde atraparon al Chapo, pues entonces ahí ese partido lo encubría, ¿no? O donde matan a Beltrán Leiva, ahí. O sea, no es posible sacar una conclusión tan somera como esa. Sin embargo, de forma temeraria lo hacen. Y lo hacen esperando manipular. En esa misma nota te dicen: y fue encontrado en la casa de la hija de uno de los empresarios que tiene vínculos con el PRD. Porque renta escenarios, grúas, tiene logística de vallas, y a los mítines del PRD, ahí lo contrataban. Pues sí, pero no solo los del PRD, también los del PRI, y también los del PAN, y también Televisa. De hecho, Televisa, para las transmisiones del Estadio Azteca, contrata a esas empresas, a esa misma empresa. Pero eso no lo decimos, porque buscamos que la gente entienda que todo está ligado al PRD, cuando no es así. Incluso en esa propia detención hay investigaciones serias que dicen que en realidad fue agarrado en Veracruz y de ahí fue traído al DF para ser montado el escenario tal cual el gobierno federal lo ha venido haciendo en muchos otros casos. Por eso también se les ve con tanta tranquilidad, arreglando sus cosas, como si nada. Ya me voy del cuarto del hotel. El APGR dice que en realidad estuvo atendiendo el llamado, porque en una casa que parecía abandonada entraba y salía gente. O sea, de veras, a ese nivel de montaje, la cuestión de incendiar la puerta del Palacio. Por Dios, quien alguna vez haya ido a una manifestación
Federal, porque yo sí he participado en varias, te ponen 3 o 4 barreras para llegar al Palacio Nacional, de vallas, y entre cada barrera hay granaderos. ¿Cómo llega un grupo, entre comillas, de manifestantes jóvenes hasta la mera puerta del Palacio? Yo no me lo explico. En el tránsito diario, diurno y nocturno, hay 7, 8 policías que giran en forma de nubes en torno tuyo como transeúnte. Y cada vez que va a haber un meeting político o una manifestación política, de verdad, de estas vallas que uno está acostumbrado a ver para dirigir gente, hay una a 3 metros de la puerta, a 2 metros de esa hay otra, y a 2 metros de esa hay otra. Es decir, hay 3 barreras previas para llegar a la puerta de Palacio. Y entre esas barreras, cuando la manifestación es de tinte político, suele haber granaderos. ¿Cómo sucede que un grupo de manifestantes con la mano en la cintura y con artefactos incendiarios lleguen a la puerta de Palacio? Pues ya ves cómo son los ricos. Para que luego los granaderos se vistan de gloria y defiendan la entrada del Palacio Nacional. Así son los reyertosos. Oye, y en términos de lo real, ¿cuánto verdaderamente va a causar estrago esto en la imagen nacional del PRD? Y sobre todo ahorita que vienen tiempos peligrosos como 2015 y 2016. Me queda muy claro que quien de verdad se comprometa al análisis, quien de verdad tenga la oportunidad de ser una persona informada, pues sabrá de qué estamos hablando, pero hay mucha gente que no, mucha gente que se cree lo que le digan, mucha gente que se cree, si le dicen, ¿qué crees que a Manuel le salieron alas? Se lo cree. ¿Hasta dónde de verdad se va a ver mermada la imagen del PRD? Es difícil medirlo, es muy difícil cuantificarlo. En términos electorales, por supuesto que son aires muy complicados. Hay quienes incluso se han atrevido a vaticinar que el PRD va a desaparecer en esta elección federal. Pues incluso ante la aparición de Regeneración Nacional y ante los hechos de Guerrero, el PRD está condenado a la muerte. Yo te digo que no tanto así. Creo que sí va a impactar. Es difícil medir cuánto. Mucho de esto depende del trabajo que nosotros podamos hacer. Si nosotros nos quedamos encerrados en nuestra casa, lamentándonos y lamiéndonos las heridas, evidentemente nos van a avasallar. Si como partido, como militantes, como gente informada, buscamos salir a la calle para decir, por supuesto que hay que reclamar eso, pero hay que reclamar también muchas cosas más. Yo digo, así te hago la conclusión, es difícil saberlo, sin embargo, si el costo fuese alto, pero con ello se da un parteaguas en este país para que cosas como esas no vuelvan a pasar, creo que el PRD debería de estar gustoso de pagar ese costo. Pero si de verdad se pasara, que ahora, hasta todas luces, no. A todas luces ahora no así. Pero como te digo, parece ser como una especie de moda, como una especie de